Dame la oportunidad de contar un poco también a lo que me dedico, que es un tema bastante importante, que es el estudio de las enfermedades raras. Pero bueno, como esto es un evento de divulgación científica, yo quiero explicar de manera general por qué es importante lo que hacemos y cómo lo hacemos, así muy grosso modo, unas pinceladas, nunca mejor dicho, porque la ciencia y el arte tienen mucho que ver, como ya vimos en la sesión anterior. Entonces, bueno, mi charla se llama Maestros de lo Invisible y voy a empezar con esta figura que todos conoceréis, la mayoría conoceréis, Santiago Ramón y Cajal, uno de los padres de la neurociencia, de la neurociencia como la conocemos hoy día, y uno de los pocos investigadores españoles en ganar un premio Nobel. Lo importante de las cosas que hicieron gente como Cajal es que hicieron visible lo invisible, que básicamente es lo que hace la ciencia. Con nuestros sentidos de primates tan limitados, muchas veces no podemos entender la realidad que vemos y tenemos que hacer muchos trucos y muchas cosas indirectas que nos permitan saber realmente qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor y en nuestro interior. Entonces, la gente como Cajal, con aparatos tan rudimentarios como este microscopio de la época, consiguieron ver cosas que no se pueden ver a simple vista. Y es muy famoso Cajal por sus trabajos en estudio del sistema nervioso humano y por estos dibujos, que además son muy bellos artísticamente, en el que dibujaba todas las estructuras que están encerradas en el interior del cerebro humano. Todos estos tipos de estas estructuras tan raras son células que forman el cerebro y que cada una de ellas tiene una estructura particular que tiene algo que ver con la función que realiza. Todo esto es muy importante, pero todo esto no se ve. Si tú coges un cerebro, no lo hagáis en casa, niños, pero si tú coges un cerebro y lo partes en rodajas y te pones a mirarlo, tú ves ahí una masa en la que no puedes distinguir todas estas cosas. ¿Cómo veía todo esto Cajal? Pues esto es lo que voy a intentar explicar un poco a lo largo de la charla y voy a relacionarlo con la manera de estudiar las enfermedades raras. Entonces, Cajal era un tío muy inteligente, como se sabe por fotos como esta, en las que fue uno de los pioneros en posar con la mano en la sien, que luego derivó hacia la barbilla en otros casos. Ya veremos que esto es una de tantas enseñanzas que hizo Cajal, que fue un gran maestro en muchos sentidos. Pero, como digo, ¿cómo podemos ver lo invisible? Pues esta diapositiva me viene muy bien porque todos conocéis la obra de H.G. Wells del hombre invisible, que luego ha sido películas, series y se ha visto en multitud de versiones. Aquí tengo una muestra en un cómic más actual, que es La Liga de los Hombres Extraordinarios, de Alan Moore y Kevin O'Neill, en el cual, para desvelar la presencia del hombre invisible, que es uno de los protagonistas de la historia, le lanzan un cubo de pintura, con lo cual se puede ver la silueta de una persona humana y se descubre por fin que era esa cosa misteriosa que iba levantando cosas por ahí. El hombre invisible se ataviaba con ropas y con vendajes para poder hacer que la luz que normalmente la atravesaba se reflejase y se viera una forma. Pues esto es muy parecido a lo que hacemos los biólogos y los bioquímicos con las preparaciones de muestras biológicas para poder entender y poder ver estructuras allá donde en realidad no se ve nada. Entonces, otro de los grandes artífices de hacer visible lo invisible fue este señor, que es Camillo Golgi, que no posaba con la mano en la sien, pero desarrolló un bigote que también da una noción de autoridad bastante importante. Y este fue contemporáneo de Cajal y, de hecho, juntos recibieron el premio Nobel porque lo que desarrolló Camillo Golgi, aparte de un montón de innovaciones en la biología y de descubrir un montón de cosas como el famoso aparato de Golgi, que puede sonar un poco raro, pero es una cosa que tienen las células dentro, descubrió muchísimas más cosas. Y una de ellas fue una técnica de tinción, es decir, una forma de pintar el tejido biológico que mostraba las estructuras neuronales de una manera que no se había visto nunca jamás antes. Y es esta. Esta es la conocida como tinción de Golgi, porque en el tejido encefálico están tan apelotonadas las células que es imposible distinguir de unas de otras. Entonces, esta tinción marca las células de una manera aleatoria. Algunas se tiñen mucho y muy bien y otras no, con lo cual se distinguen de las demás y puedes ver perfectamente la estructura piramidal, que es muy típica de este tipo de células, que son unas neuronas muy particulares, y todas las ramificaciones y cómo conectan unas con otras. Y gracias a trabajar con estas técnicas es como Cajal pudo hacer estos dibujos, Cajal y otros de sus contemporáneos, y cómo se pudo ir llegando a descubrir cómo conectaban unas con otras. Estos fueron los primeros pasos en descubrir los detalles más íntimos de las células y por eso es el principio de todas las historias que os puedan contar de neurociencia. Pero claro, en las células hay mucho más que simplemente la forma externa. Y aunque esto fue importantísimo para distinguir que las neuronas eran células individuales que estaban conectadas unas con otras, pero no llegaban a tocarse, cosa que tanto Golgi como Cajal además tenían ideas contrapuestas, lo cual demuestra también lo bonito de la ciencia, de cómo recibieron el premio conjuntamente, pero tenían ideas opuestas que al final algunas demostraron ser ciertas, otras no, y eso es lo que hace avanzar la ciencia en última instancia.
Pues bueno, también hay otros señores como Christian de Duve, que es menos conocido, es más moderno, saltamos ya a la década de los años 50-60. Como veis aquí, también desarrolló otra técnica que es escribir cosas en una pizarra y señalarlas luego con la tiza, que eso da, si encima haces una raya y das un golpe que rompe la tiza, es ya mucho más radical, pero bueno, esto es una visión un poquito más conservadora. Y está enseñando una palabra llamada lisosoma. Él fue uno de los descubridores del lisosoma, que es una de las estructuras que está dentro de la célula. Como os digo, en las células dentro hay muchas cosas. Y gracias a trabajos como los de este hombre, se ha podido saber que las neuronas, aparte de la forma externa, tienen dentro un montón de cosas. Las neuronas y todas las células del organismo. Aquí el ejemplo que os he puesto es el de la neurona, donde se ve que está el núcleo, donde está el ADN, el famoso aparato de Golgi, que igual os decepcionáis un poco, pero es esa especie de saquetes que hay ahí. Y bueno, muchas más. Las mitocondrias, que hablaremos ahora luego, que son como las centrales energéticas de la célula, donde se produce la energía que mueve todo lo demás. Entonces, todo esto se consiguió también con técnicas indirectas, pues separando los componentes por su capacidad, por su distinto peso, cuando los sometes a vueltas centrífugas, por reacciones químicas que tienen lugar dentro de ellos. Entonces, con todas estas técnicas indirectas, uno llega a obtener una imagen que es esta, es un esquema de qué es todo lo que hay dentro de una célula, y cuanto más sabes de cómo es lo que hay dentro, más fácil es saber qué es lo que está fallando y por qué está fallando, y esa es la base de la biología molecular moderna. Entonces, gracias a esto podemos decir conceptualmente que las células son realmente como una especie de ciudad en la que están pasando un montón de cosas, en la que hay andamios que le dan forma a las neuronas. Todas esas ramificaciones se consiguen porque hay proteínas que van formando estructuras. Todas estas navecitas que hemos pintado aquí son las vesículas que van llevando los neurotransmisores de un lado a otro de la célula. Son sustancias químicas que, según donde se transporten, mandarán una señal u otra. Así es básicamente cómo funciona la comunicación entre las células. Y aquí veis pues, las mitocondrias representadas como una especie de centrales energéticas que van allá donde se necesita su función. Entonces ahora vamos a dar otro salto al pasado para ver a este señor, que la mayoría no conoceréis, porque no es Groucho Marx, algunos que lo habrán pensado. Este señor es Gonzalo Rodríguez Lafora. Como se puede deducir por su postura, también fue discípulo de Cajal, aunque llegó un tiempo un poco después, ya digo que fue discípulo, y también trabajó en el sistema nervioso. Él era psiquiatra y fue el descubridor de la enfermedad que lleva su nombre y que es en la que yo he trabajado durante los últimos años, que es la que os quiero contar un poco. Cajal, quiero decir, Lafora, como tantos otros investigadores hoy día, tuvo que emigrar a Alemania para formarse, y allí fue donde publicó este famoso artículo, famoso dentro de ciertos círculos, que es donde describe por primera vez la autopsia en el encéfalo de un paciente que había sufrido unas crisis epilépticas, un niño muy joven, unas crisis epilépticas muy particulares. Entonces él, como neuropsiquiatra, estaba interesado en todo este tipo de enfermedades y lo que descubrió al analizar esas muestras de distintas partes del encéfalo y teñirlas con distintas sustancias para intentar descubrir qué tipo de alteraciones había allí, descubrió y pintó, porque también era muy artista, de hecho también era pintor y pintó muchas obras, que las neuronas y otro tipo de células tenían unas extrañas inclusiones que reaccionaban con un producto químico que solo tenía las moléculas de tipo amiloide, como el almidón o el glucógeno. Estos son moléculas que no deberían estar acumuladas en el cerebro. Entonces, básicamente, Lafora lo que descubrió es que en nuestros pacientes, tal vez, no se sabía, tuviera que ver esas crisis epilépticas que tenían con las acumulaciones de estos cuerpos. Entonces, Lafora, como digo, fue muy importante en realidad, y de hecho se le conoce, os he puesto aquí este artículo que habla de su vida, en el que pone que se le conocía como el maestro don Gonzalo Rodríguez Lafora por sus propios estudiantes, porque lo consideraban un erudito. Entonces, un maestro que a su vez fue discípulo de Cajal, con lo cual ya veis que son gente muy sabia y muy importante, pero lo importante es todo lo que descubren. Entonces, ya se preguntaba en su momento si estas inclusiones dentro de las neuronas eran la causa o la consecuencia de estos espasmos que tenían los pacientes con este tipo de epilepsia. Y a fecha de hoy es un poco duro decir que todavía no sabemos, todavía no hemos respondido a esa pregunta, pero hemos descubierto muchas cosas en el interior de las células que nos han dado un montón de pistas al respecto. Estas son fotos de nuestro propio grupo de investigación, en realidad de una compañera que es Carmen Aguado, de un grupo colaborador, en la que nosotros descubrimos con una molécula fluorescente, produce fluorescencia roja, se tiñe y tiñe solo las mitocondrias de las que os he hablado, que mientras en un paciente normal estas mitocondrias están
diseminadas por todo el cuerpo de la célula, con esta forma tan clásica, en células procedentes de pacientes de la fora, están totalmente alteradas, están como formando corpúsculos también y están muy rotas, digamos. Entonces, esto junto con todo lo que hemos investigado este tiempo nos ha llegado a ver que realmente en la enfermedad de la fora lo que está alterado son no solo las acumulaciones estas de este extraño glucógeno, sino que además las capacidades que tiene la célula para englobar eso y destruirlo y eliminarlo como desechos, que es lo que ocurre en otras enfermedades como Alzheimer o como en la Corea de Huntington. Se acumulan cosas en las neuronas que estropean su función. Pero además nosotros hemos visto que al estar alterada la capacidad energética de estas células se acumulan especies reactivas de oxígeno, se produce estrés oxidativo, que como habréis oído alguna vez está implicado en muchas enfermedades, y todo esto es lo que hace que se produzcan muchos fallos. Para terminar, el nombre de esta sesión y del documental que ha presentado Carlos, Raros pero no invisibles, está muy bien porque además de definir la indefensión que sienten los pacientes, como los pacientes de la fora, que son una persona por cada 1.000.000 de habitantes, son poquísimos, se sienten invisibles en la sociedad. Yo me he llevado a charla a lo invisibles que son las cosas biológicas y lo que cuesta estudiar, pero lo bueno es que de este tronco común que engloba todas estas enfermedades nos demuestra que lo que está alterado en estos pacientes son los mismos fenómenos que tienen las células de todos nosotros. O sea, en realidad, con estudiar este tronco común estamos ayudando a todos los pacientes de cualquier tipo de enfermedad, sea más frecuente o menos frecuente, o simplemente estamos conociendo mejor a nosotros mismos. Y esto es impagable. Y yo quiero hacer un último homenaje a otro colectivo que también es bastante invisible, que es precisamente el de todos aquellos que trabajamos en estas enfermedades. Toda la gente con la que he trabajado durante este tiempo, no están todos aquí, porque lamentablemente entre los que han tenido que emigrar también a Alemania, muchos de ellos, o a Estados Unidos, o los que se han dejado la ciencia, han caído por el camino muchos grandes científicos, pero todos, técnicos, predoctorales, postdoctorales, los jefes de grupo, han conseguido que poco a poco vayamos dando pinceladas y haciendo visible lo invisible. Este es mi grupo actual, en el que además de la enfermedad de la fora, estamos estudiando otras enfermedades raras, también minoritarias, como la ataxia de Friedreich o la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Todo lo que he aprendido este tiempo en la enfermedad de la fora con mis anteriores compañeros se aplica ahora a lo que con esta gente estamos poco a poco intentando aplicar a un montón de enfermedades distintas. Y esto es la muestra de que la ciencia es un esfuerzo colectivo sin el cual no podríamos haber averiguado todo esto. Ellos son equiparables a los hombres extraordinarios de los que os hablaba al principio, son hombres y mujeres extraordinarios que hacen visible lo invisible y consiguen que sepamos que en nuestro interior están estas fascinantes estructuras, saber para qué sirven, cómo estas neuronas se comunican entre ellas y llegar a lograr imágenes tan increíbles como esta, llegar a pintar cada célula de una parte concreta del cerebro, que es el hipotálamo, y dibujar cada célula de un color para poder seguir sus conexiones y saber dónde están acabando cada una de ellas. Así que mi homenaje final es para todos estos científicos anónimos que tal vez no ganarán premios Nobel, pero sí que serán los que descubrirán los últimos secretos de las células, los que podrán responder por fin a las preguntas de la fora y los que se convertirán en los nuevos maestros de lo invisible. Muchas gracias.